Hola, en la primera parte de este tutorial aprendiste cómo configurar un cuestionario en la plataforma Moodle. En este podrás conocer cómo agregar las preguntas que conforman tu taller, quiz o parcial. Hay varias formas de hacerlo, una de ellas es agregándolas directamente y otra es a través de un banco de preguntas. Aquí aprenderás de la primera forma y en la tercera parte de este tutorial te enseñaremos a crear bancos de preguntas. Comencemos. Ubica el cuestionario que configuraste previamente y haz clic en él. En la nueva interfaz, a través de este mensaje se te indicará que aún no se han agregado preguntas. Para comenzar a incluirlas, haz clic en el botón Agregar pregunta. Notarás que con esa acción estarás ubicado en la pestaña Preguntas. En la parte derecha aparece el enlace Agregar. Al hacer clic se despliega una lista con las diferentes formas de incluirlas. Selecciona una nueva pregunta. Ahí se abre una ventana flotante con todos los tipos de preguntas posibles. A continuación, te explicaremos cómo realizar la configuración de 3 de los tipos de preguntas de uso más común: opción múltiple, falso y verdadero y respuesta corta. Iniciemos con opción múltiple. De la lista de opciones elige opción múltiple y luego haz clic en el botón agregar que se muestra en la parte inferior. En la sección general se configuran los siguientes campos. Primero, la categoría. Por defecto se encuentra seleccionada una general del curso. Puedes dejarla como está o seleccionar otra en caso de que anteriormente hayas creado una diferente. La categoría es el espacio donde serán alojadas las preguntas. Luego, en el campo nombre, asigna uno corto que presente la pregunta. Ten en cuenta no confundirlo con el enunciado, el cual se debe ingresar en el campo siguiente. A continuación, este campo estado de la pregunta permite que la establezcas como borrador, lo que quiere decir que no deseas que sea publicada o que no salga en el cuestionario que estás creando. Para ello, debes seleccionar borrador. Una vez consideres necesario que dicha pregunta aparezca, sencillamente cambia a listo. Luego, en la siguiente casilla, si dejas el valor que trae por defecto, la plataforma distribuirá el 5 equivalente entre el número de preguntas que contenga el cuestionario. Luego podrás agregar una retroalimentación general si lo deseas. Este texto se mostrará al estudiante independientemente de la opción seleccionada, de acuerdo a la configuración que realices. El campo ID permite asignar un número identificador a la pregunta, pero su uso no es muy común. Por lo general se deja en blanco. Luego se define si la pregunta es con una o con varias respuestas. En este caso será respuesta única. Puedes barajear o no las respuestas haciendo clic aquí. Definir el tipo de numeración en este lado y en este campo decidir si se muestran instrucciones, es decir, si se muestra al estudiante antes de la pregunta un texto en el que se indique que debe seleccionar una o más preguntas de una opción según sea el caso. La siguiente sección corresponde a las respuestas. Por defecto permite ingresar 5 opciones, pero puedes utilizar las que necesites e incluso puedes agregar más espacios. Notarás que cada uno de los bloques de respuesta contienen los siguientes campos. En elección, agrega una de las opciones de respuesta. En calificación se despliega una lista de porcentajes que podrás asignar, como en este caso, solo hay una respuesta correcta y es esta, asignamos el 100%. El campo retroalimentación es opcional. Te permite agregar un texto que aparecerá en la revisión del intento dependiendo de la respuesta seleccionada por el estudiante. A continuación agrega las demás opciones. En porcentaje, dado que ya se asignó el 100% a la primera opción, a las demás se les deberá asignar ninguno, ya que son incorrectas. Es decir, debes llenar un bloque por cada opción de respuesta que se quiera incluir. Solo una tendrá el 100% en calificación y las demás ninguno. Finalmente, haz clic en guardar cambios. Si vas a agregar una nueva pregunta de opción múltiple con varias respuestas, se realiza el mismo proceso, pero en esta parte se le da la sección general. Selecciona se permiten varias respuestas. En la sección respuestas agrega de igual manera las opciones, pero esta vez deberás distribuir el porcentaje entre la cantidad de respuestas correctas.
Por ejemplo, en esta pregunta tenemos dos opciones correctas y una incorrecta. A las correctas debes asignar un porcentaje de 50% a cada una, para un total de 100%, y a la incorrecta tienes la opción de dejarla sin ningún valor o agregar una penalización, para lo cual deberás asignar porcentajes negativos, por ejemplo, menos 50%. Si eligen la opción incorrecta, este valor será restado del porcentaje obtenido de las correctas. De los siguientes aparatos, ¿cuáles son medios de comunicación? Opción 1, el teléfono. Opción 2, la televisión. Opción 3, un reloj. Recuerda que debes llenar un bloque para cada una de las opciones de respuesta que quieras agregar a tu pregunta y distribuir el 100% entre las correctas. No olvides guardar los cambios. Verdadero, falso. En la opción de tipo de pregunta verdadero o falso, selecciona esta casilla y haz clic en agregar. A continuación, se muestra el formulario para la configuración. En este tutorial tomaremos de ejemplo la siguiente pregunta. Colombia limita con Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá. La respuesta correcta es verdadero. Selecciona la categoría, agrega el nombre de la pregunta y el enunciado. Podrás agregar 3 tipos de retroalimentación si lo deseas. La retroalimentación general se mostrará independientemente de la respuesta seleccionada o una específica dependiendo si es verdadera o falsa la elección. En respuesta, elige falso o verdadero. Según requieras, para este caso la respuesta es verdadero. Finalmente, guarda los cambios. Respuesta corta. En este tipo de preguntas, el estudiante escribe como respuesta una palabra o una frase corta. La plataforma permite al docente crear varias opciones de respuesta correctas posibles, pero se debe tener en cuenta que si la palabra o frase que incluye el estudiante difiere de estas, así sea un poco, se marcará como incorrecta. Para agregar preguntas de respuesta corta, selecciona esta casilla y haz clic en agregar. Por ejemplo, vamos a configurar la siguiente pregunta. ¿Cómo se le conoce a la persona encargada de administrar, supervisar y asegurar el adecuado uso de datos dentro de un DBMS? A continuación, en el formulario de configuración, la primera sección corresponde a General. Aquí selecciona la categoría, escribe un nombre y el enunciado. Puedes agregar una retroalimentación general si lo quieres. Luego, a través de esta opción podrás definir si deseas o no que la plataforma haga distinción entre mayúsculas y minúsculas para las respuestas. En este caso elegiremos que no, es decir, igual mayúsculas que minúsculas, pues esto permitirá que independientemente si el estudiante utiliza o no las mayúsculas o minúsculas en su respuesta, la plataforma le califique como correcta siempre, cuando sea una de las que se haya configurado como posible respuesta. Ahora, en la sección de respuestas, incluye por lo menos una, en este caso vamos a incluir 2, administrador de base de datos y DBA. Para ambas en este ejemplo asignaremos un 100%, indicando que cualquiera de las dos que escriba le otorgará el punto completo, pero puedes configurar porcentajes diferentes si lo deseas. Debes llenar uno de estos bloques para cada una de las posibles respuestas correctas que contenga tu pregunta. La retroalimentación es opcional. Finalmente, guarda los cambios. Según la configuración que acabamos de realizar, el estudiante solo podrá responder una de las siguientes maneras: administrador de base de datos o DBA. Aquí observamos que la plataforma la marcó como correcta, pues la escribió exactamente igual que la primera opción. En este caso vemos que aunque usó minúsculas y no mayúsculas, como en la segunda opción, también la tomó como correcta, pues recuerda que en la configuración se seleccionó igual mayúsculas que minúsculas. En esta vemos que aunque se podría considerar como una respuesta correcta, la plataforma la marca como incorrecta, pues no es igual a ninguna de las opciones configuradas como posibles respuestas. Esto puede ocurrir si las respuestas varían, así sea en una sola letra o espacio. Si deseas aprender a crear bancos de preguntas, consulta la tercera parte del tutorial Cuestionarios en la plataforma Moodle.